Hola, mi nombre es Catherine Enseño de la Universidad de Yacamú. Me encuentro en la Facultad de Psicología, tercer trimestre. Hoy voy a estar exponiendo para la cátedra de Fundamentos Sociales de la Conducta, ¿ok? Vamos a estar exponiendo para la primera unidad, la cual es Psicología, Ambiente y Cultura. Vamos a estar hablando un poco sobre los fenómenos sociales, conductismo social, entre otros, ¿ok? Los fenómenos sociales son situaciones o comportamientos pues, que ocurren dentro de una sociedad cuando la persona reacciona ante cambios importantes en su entorno, ¿ok? Pueden ser culturales, políticos, económicos, tecnológicos o históricos, ¿ok? Estos se pueden observar y analizar porque pues reflejan lo que la gente piensa, siente y hace en comunidad. Además tienen un significado profundo porque están conectados con las costumbres, los valores y las emociones de las personas. Por eso, cada fenómeno social nos ayuda a entender cómo funciona una sociedad y cómo pues ésta se transforma con el tiempo. La diferencia entre el fenómeno social con el fenómeno natural es que el primero implica una construcción cultural como pues una huelga, mientras que el segundo ocurre sin intervención humana pues como una tormenta, ¿ok? El fenómeno contra el proceso social es que este fenómeno es puntual. Una protesta, por ejemplo. El proceso es continuo, la urbanización, por ejemplo, ¿no? Existen algunos tipos y ejemplos, como por ejemplo los culturales, que es la expansión del cristianismo en la Europa medieval, los políticos, que viene siendo la Revelación francesa, como fenómenos que transformó la orden social. Está también el económico, ¿no? Que es la Gran Depresión del 1929, que modificó hábitos de consumo y pues estructuras familiares, ¿ok? Los demográficos, que son el envejecimiento poblacional en Europa, que impacta políticas de salud y pensiones. Están también los globales, que es la globalización como fenómeno que redefine pues identidades, lenguas y economías, ¿ok? En el conductismo social también tenemos que surge como una evolución del conductismo clásico, ¿ok? Incorporando el entorno social como factor determinante en la formación pues de la conducta. La personalidad no se explica solo por estímulos individuales, sino pues por la intervención con normas, roles y expectativas grupales. El sujeto es moldeado por el contexto y su conducta es una respuesta adaptativa a ese entorno, ¿ok? Esto significa que nuestra forma de actuar no depende solo de lo que pensamos personalmente, o sea, de lo que pasa personalmente, sino también de lo que vemos en otras personas, ¿ok? De las reglas del lugar donde estamos y de lo que se espera de nosotros. Por ejemplo, si en mi trabajo, que comenté en clase que estoy en la geriatría, trato con cariño a uno de los pacientes y recibo elogios por eso, otros pueden pues empezar a imitar esa actitud porque ven que es valorada. Así se forma una norma compartida. ¿Ok? También influye lo que se llama actitud, que es cómo pensamos y sentimos sobre algo. Esa actitud se forma en parte por lo que vemos en nuestro entorno, ¿ok? Ejemplo, si todos respetan a los adultos mayores, pues yo también aprenderé a valorarlos más, ¿ok? En pocas palabras, el conductismo social explica que aprendemos a comportarnos no solo por lo que nos pasa directamente, sino también por lo que vemos en los demás, por lo que el grupo aprueba y por lo que queremos encajar en la sociedad, ¿ok? Por cómo queremos encajar en la sociedad viene teniendo más sentido. Alberto Bantura rompió con el conductismo estricto, ¿ok? Demostrar que el aprendizaje ocurre también por observación sin necesidad de refuerzo directo, ¿ok? Su teoría del aprendizaje social sostiene que los individuos aprenden conductas, actitudes y valores al observar modelos, especialmente si estos son admirados o recompensados, ¿ok? Él también introdujo el concepto de autosuficiencia, que es la creencia en la propia capacidad para lograr objetivos. Un ejemplo viene siendo el experimento del muñeco Bobo en 1961, donde trataba que niños observaban a un adulto interactuar con un muñeco pues inflable, si no me equivoco. Algunos adultos eran agresivos, otros amables
amable, los niños que vieron agresión tendieron pues a imitarla. De hecho, buscaban nuevas formas de agredir al muñeco inflable. Este estudio demostró que la violencia puede aprenderse por observación, ¿ok? Lo que tuvo pues un gran impacto en debates sobre medios de comunicación y crianza, mientras aquellos que vieron que trataban al muñeco de buena forma, pues trataban al muñeco también de buena forma, ¿ok? Lev Vygotsky propuso que el desarrollo cognitivo es inseparable del contexto social y cultural, ¿ok? Las funciones mentales superiores, como el pensamiento abstracto, se construyen a través de la interacción pues con otros y mediante herramientas culturales, ¿ok? Especialmente el lenguaje. Su concepto de la zona del desarrollo próximo, CDP, explica cómo el aprendizaje ocurre cuando alguien más nos guía. Por ejemplo, un niño está aprendiendo a leer, puede hacerlo con ayuda de un adulto que le señala pues letras, le ayuda a pronunciar y le explica el significado. Este proceso de andamiaje permite que el niño internalice el conocimiento y lo aplique de forma autónoma, ¿ok? Vygotsky mostró que el aprendizaje es primero social y luego individual, ¿ok? Fernando González Rey desarrolló una teoría original que concibe la subjetividad como un sistema dinámico construido en interacción con el contexto histórico y cultural. Retoma el concepto de Pereshivani, que significa vivencia no solo racional, sino pues desde lo emocional, y propone una epistemología cualitativa, ahí esa palabra me enreda, que valora la interpretación, el sentido y la experiencia, ¿ok? La subjetividad no es solo interna, sino relacional, emocional y situada. Por ejemplo, en el ámbito educativo, González Rey mostró que un estudiante no aprende solo por contenido, sino por cómo se siente en el aula, cómo interpreta su rol y pues cómo se vincula con el docente, ¿ok? En mi experiencia como personal en la salud, un paciente no responde solo por tratamientos, ¿ok? Sino a cómo vive su enfermedad, cómo la interpreta y cómo se siente acompañado, ¿ok? Su enfoque permite comprender la dimensión emocional y la simbólica de la experiencia humana, ¿ok? Erikson amplió la teoría psicodinámica, Erik Erikson, ¿ok? Amplió la teoría psicodinámica de Freud, integrando el componente social y la cultura en el desarrollo de la personalidad. Propuso que el desarrollo humano ocurre en 8 etapas, cada una marcada por un conflicto psicosocial desde la infancia hasta la vejez. El individuo busca integrar sus experiencias en una identidad coherente. La resolución de estos conflictos pues permite avanzar hacia la madurez emocional, ¿ok? Por ejemplo, en la adolescencia el conflicto entre identidad contra confusión se intensifica en contextos migratorios, donde el joven debe integrar su cultura de origen con la nueva, lo cual me sucedió a mí. En la adultez media, el conflicto entre generatividad contra estancamiento se refleja en el deseo de contribuir a la sociedad, como ocurre en mi trabajo de cuidado geriátrico, ¿ok? En la vejez, el conflicto entre integridad como desesperación se manifiesta en la reflexión sobre la vida, proceso que yo acompaño pues en mi labor geriátrica, como he estado mencionando durante toda la exposición, ¿ok? Y para finalizar, vemos que los fenómenos sociales pues revelan cómo el entorno moldea nuestras acciones, emociones y valores, desde el cuidado en geriatría hasta el aprendizaje en comunidad. Todos los comportamientos tienen pues raíces culturales, históricas y afectivas. En lo personal me identifico con la idea de que el ser humano no actúa en aislamiento, somos reflejos de lo que vivimos, observamos, compartimos, ¿ok? La psicología social, al integrar autores como Bandura, Vygotsky, González, Rey y Erikson, nos permite pues entender que el desarrollo humano es profundamente racional y que cuidar, enseñar o acompañar con actos que transforman tanto al otro como a uno mismo, ¿ok? Muchas gracias por su atención, espero que lo haya entendido, lo haya también
disfrutado. Hasta la próxima clase.